Hola queridos amigos, continuamos en nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Y la clave para entender la vida de Daniel y sus compañeros en Babilonia es que tenían una relación personal con Dios y no permitieron que nada eclipsara su lealtad a Jehová. Sus oraciones, sus ayunos y su fidelidad a Dios es una demostración de que podemos vivir en medio de la Babilonia espiritual, siendo leales al Dios Todopoderoso. El capítulo 3 inicia diciendo: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. En el capítulo anterior pudimos comprender que Dios había revelado a través de Daniel el sueño y la interpretación al rey. Pero en el capítulo 3, el rey quiere cambiar los sueños y los propósitos de Dios. El rey intenta tomar el control absoluto de la historia. Pero hay 3 jóvenes hebreos que recuerdan el sueño de Dios, que conocen el destino de la humanidad, que reconocen que solo el Señor es digno de suprema adoración. Este capítulo es precursor de lo que va a suceder en los últimos días, en el tiempo del fin, con el pueblo remanente de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, cuando se declare otro decreto de muerte. El rey decide modificar la historia, ordena la construcción de una estatua, cuyo propósito es demostrar que su reino sería eterno, y la reproduce completamente de oro. Nabucodonosor quiere ser el rey absoluto de la tierra. Quiere un reino de naturaleza eterna. La estatua mide 60 codos de altura. Es una estatua parecida a un gran obelisco, y esta estatua era un símbolo de unidad de todos los pueblos. No sabemos la fecha exacta cuando esta estatua fue levantada, pero algunos teólogos han dicho que pudo haber sido posiblemente en el año 594, cuando Sedecías, rey de Judá, fue llamado a presentarse en Babilonia, según Jeremías 51-59, muy probablemente en relación con la dedicación de la estatua de oro. Este episodio es una amonestación de algo que al final de los siglos volverá a repetirse, ahora con la Babilonia mística o espiritual, cuando se haga una gran imagen y se obliga al mundo entero a adorarla, pero habrá un pueblo remanente. Así como los 3 hebreos en esta historia, habrá un pueblo fiel que reconoce que solo el Señor es digno de suprema adoración. En esta imagen encontramos un elemento importante. Es levantada en el campo de Dura. La usurpación por parte de Babilonia nos recuerda a la antigua ciudad de Babel y la torre, al igual que el acto de desear alcanzar la salvación sin Dios. La ceremonia en la que el rey convoca a sus invitados en el campo de Dura, que era una especie de santuario vasto, allí donde se mostraba el orgullo y la arrogancia humana, un evento que pretendía mostrar un cambio de la revelación del capítulo 2, un intento por tomar los hilos de la historia, por desvanecer la influencia de Daniel, su sueño y la interpretación del sueño, un acto abierto de rebelión aquí, en ese lugar, en la planicie de Dura, cuyo nombre en acadio significa lugar amurallado. De la impresión que tenemos es de un vasto santuario,
donde todos, hombres, mujeres y niños, convocados, reunidos, es allí mismo donde Dios se revela con poder para mostrar que el Eterno domina sobre los cielos y sobre la tierra, y que siempre habrá en la historia humana un remanente fiel. En la ceremonia en la que el rey convocó a sus invitados, encontramos 3 elementos importantes. Primero, el rey sustituye la adoración divina por el culto a su persona, tal como lo hará Babilonia en el tiempo del fin. El rey ha reemplazado a Dios como aquel cuerno pequeño que se levanta contra Dios y demuestra la arrogancia y el intento de ofrecer salvación humana. Hasta aquí, un punto trascendente para el tiempo del fin. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué 3 jóvenes hebreos deciden ser leales a Dios? La respuesta es que este evento se trata de adoración. El rey estaba coartando el principio de la libertad religiosa. Los jóvenes hebreos rehusaron arrodillarse ante la imagen del rey, porque el evento es un evento religioso. Ellos reconocían que de acuerdo a los mandamientos, solo el Señor es digno de suprema adoración. Póngase en el lugar de Sadrach, Mesach y Abednego. Imagine que usted está allí enfrentando una circunstancia similar, en una tierra extraña y pagana, rodeado por colegas celosos y crueles, y enfrentando a un rey airado. ¿Hubiera usted permanecido leal a Dios sin saber cuál sería el resultado de su decisión? ¿O hubiera sucumbido ante la presión de la mayoría? ¿Hubiera decidido amoldarse, renunciar a sus principios y jugar el juego del camino seguro y fácil? Detrás de los eventos del capítulo 3 se encuentra Dios. Dios está allí tras bambalinas, mostrando un escenario mayor para testificar a todas las naciones, pueblos y lenguas que Él tiene un control absoluto en la historia. Son 3 jóvenes hebreos, dando un testimonio fidedigno para el tiempo de Nabucodonosor. Son 3 mensajes angélicos enviados para llamar al mundo a la adoración al único Dios verdadero. El mensaje del tiempo del fin es el mensaje de los 3 ángeles. Es el mensaje de la gran comisión de Jesús para nuestros días. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El temor significa respeto, reverencia. Es un aspecto legítimo reconocer que Dios es Dios y nosotros seres creados. Es admiración ante la santidad de su presencia. Es tomar a Dios en serio. Todos los eruditos y sabios de Babilonia conocían los sucesos de la interpretación de Daniel. Todo el pueblo sabía lo que había salvado la vida de los sabios. ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué es importante este capítulo? Porque la interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada como falsedad y mal aplicada. La imagen que Daniel le interpreta a Nabucodonosor tiene varias etapas: la cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientres y muslos de bronce, piernas de hierros, pies de hierro y barro cocido, y luego la gran piedra, que no es cortada por mano humana, y da a la imagen en la parte final de los pies. Ahora podían interpretarse mal la revelación que Dios había dado a Daniel y Daniel al rey. Los sabios de su reino valientemente, cuando vieron al rey regresar a la idolatría,
Le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en el sueño, pero ahora quería mostrar la eternidad de Babilonia. Las potestades de las tinieblas parecían ganar el triunfo señalado. El culto a la imagen parecía estar relacionado para siempre con la idolatría. Se esperaba derrotar el propósito de Dios, de hacer de la presencia del cautiverio israelita un medio para bendecir y dar la luz a todas las naciones. Parecía que el mal estaba triunfando y nos preguntamos, ¿dónde estaba Daniel? ¿Por qué no se menciona a Daniel en la historia del horno de fuego? Nadie lo sabe. Pudo haber estado de viaje para cumplir algún encargo del rey, pero Daniel siempre fue fiel a Dios, como lo señalan los incidentes del foso de los leones. Si hubiera estado allí, hubiera permanecido leal a Dios, como la brújula al polo. Querido amigo, hay momentos especiales en nuestras vidas cuando recordamos y sentimos que podemos ser fieles a Dios. Hay momentos cuando es posible que nuestra fe desmaye. Hay momentos cuando vendemos nuestra fidelidad a Dios por un plato de lentejas. Hay momentos en los que somos desleales al Señor en las cosas más insignificantes y pequeñas. Pero la vida de estos 3 jóvenes hebreos estaba en juego. Y la vida es lo más bello que uno pueda tener. Es lo más grande que uno pueda valorar. Sin embargo, la lealtad a Dios estaba por encima de su deseo de continuar viviendo. Y al son de la bocina, del tamboril, de todos los instrumentos musicales, todos se postraron ante la gran imagen religiosa de unidad, ante la imagen de Nabucodonosor. Todos se postraron, excepto 3 valientes hijos de Dios que permanecieron leal, firmes, que no reconocían otro dominio absoluto en materia religiosa, sino al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y los mismos sabios que habían sido salvados por Daniel, ahora vuelcan sus sentimientos egoístas hacia estos hebreos. Dios está con nosotros. Solo la gracia de Dios puede capacitarnos para hacer lo que es verdadero y fiel en cada circunstancia. Tomar una decisión firme en tiempos de paz para hacer lo que el Señor nos pide en tiempos de crisis es la mejor decisión. Hay una verdad importante que aprendemos de los eventos acaecidos en la llanura de Dura. No podemos venir y adorar a Dios un día y luego ser desleales a Él. No es la elección de un momento, sino un estilo de vida constante y permanente de lealtad a Dios, el que nos lleva a ser fieles en tiempos de crisis. No puede ser fiel en el momento de la crisis el que ha sido infiel en las cosas pequeñas. Por otro lado, no podemos medir la verdad por el número de los que la abrazan. Aquí casi todo el mundo está en contra de Dios. Aquí casi todo el mundo está adorando la imagen. No siempre la mayoría tiene la razón. Debemos conocer la verdad por nosotros mismos y dejarnos llevar por la verdad y no por las multitudes. A medida que nos acercamos al fin del mundo, tendremos más dificultades en relación con la libertad religiosa. La Biblia defiende una religión no violenta, centrada en el futuro y por tanto libre, incondicional y no violenta. La religión de Babel se centra
en el presente, en el ahora, en el momento. Babilonia no podía ofrecer algo para el futuro. Solo la música, el estallido publicitario, las cámaras, las luces, solo vanidad para el momento. Era la religión del momento y por lo tanto una religión legalista, formalista, violenta. En cambio, la adoración al Señor Creador es voluntaria, es un reconocimiento, es saber que Él tiene el control de nuestra vida y que tiene el control del mundo. Los jóvenes hebreos fueron acusados de negarse a adorar la imagen. También se los acusó de ingratitud y rebelión. Y en este punto de la historia, el rey Nabucodonosor está airado, furioso. Los acusadores tenían celo profesional. Los calumniaron. Habían sugerido que el monarca, o sea Nabucodonosor, cometió un error cuando los puso en cargos más elevados. Intentaron silenciar la vida de estos tres hijos del Señor. Y Nabucodonosor cierra su apelación con una afirmación sumamente arrogante. Si no adoran mi imagen, van a morir. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Amigos, no estamos lejos cuando el pueblo remanente de Dios del tiempo del fin ha de enfrentar una prueba similar a la de estos tres jóvenes hebreos. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que en los días finales ciertas autoridades perseguidoras erigirán una estatua simbólica y ordenarán que todos, hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, libres y esclavos, adoren una imagen falsa de adoración. Esta imagen blasfema nos habla de un poder mediante el cual todo el mundo será convencido de adorar en proporciones globales al anticristo, de adorar un sistema falso de adoración con un día falso de adoración. El rehusarse a adorar a la imagen según Apocalipsis capítulo 3, que significa no someterse a sus enseñanzas, a sus mandatos que son humanos, será considerado un acto de deslealtad y digno de muerte. Se dice que 6 tipos de personas son leales a la imagen de la bestia. Y la imagen de Nabucodonosor está en proporción al número 6. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que hay 6 tipos que son leales a la imagen de la bestia. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. El número de la bestia enfatiza el 666, 666. Esto muestra que la imagen erigida por Nabucodonosor es solo una ilustración de lo que hará la Babilonia escatológica en los últimos días. Habrá violencia, intolerancia y un mecanismo de coerción religiosa por la Babilonia espiritual, a fin de que los hombres puedan adorar en un falso día de adoración. Pero la buena noticia es que Dios está al control y habrán hombres, mujeres, niños fieles que serán leales al Señor como la brújula al polo, que estarán dispuestos a darlo todo por Él para ser testigos verdaderos del Dios creador. Los 3 jóvenes hebreos no necesitaban defenderse, no elaboraron una apología de su conducta, eran culpables de lo que se les acusaba, no iban a adorar a la imagen del rey, ellos se sometieron a la voluntad de Dios, no sabían cómo Dios los liberaría, pero se confiaron en sus manos. Y Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más. El rey estaba airado y mandó a echarlos al horno de fuego. Los 3 desafiantes hebreos
fueron atados con sus ropas. La atención se había desviado de la imagen que el rey había levantado a estos leales jóvenes hebreos, fieles al Dios verdadero. Mientras ellos permanecían leales, ahora estaban siendo llevados para morir por su lealtad al Creador. El horno que probablemente estaba junto a los pies de la estatua fueron arrojados al horno, mientras los hombres que los arrojaban fueron muertos a consecuencia del intenso calor. Parecían estar condenados. Habían sido arrojados con sus ropas, sus atuendos, con todo lo que poseían. Pero en ese momento, maravillosamente, Dios, el Señor, descendió del cielo. Jesús descendió inmediatamente para liberar a sus hijos. Eran 3 varones los que fueron arrojados. Pero ahora, frente al fuego, en la presencia de todos, allí estaba el Señor como lo había prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las llamas perdieron su poder de consumirlos. En la presencia del Señor, el calor no pudo quemarlos. En la presencia de Dios hubo liberación. Ahora el Señor se había manifestado. No importa lo que el mal imponga en nuestro camino. Dios tiene una defensa efectiva. Él está con nosotros como estuvo con los jóvenes hebreos. La cuarta figura que Nabucodonosor ve, aquí está el milagro. Dios descendió de los cielos para revelarse a sus hijos y salvarlos. Esta es una teofanía, una aparición de Dios. Se necesita una cuarta persona para el milagro. La salvación sigue siendo de Dios. Dios nos ama y decide descender al nivel humano. Para salvarnos, el mismo Dios de amor debe pasar por el fuego. En la cuarta figura, el rey Nabucodonosor reconoció a uno como el Hijo de los dioses, a un ser sobrenatural, del cual se le había hablado anticipadamente. Aquí vemos un pequeño anticipo de la victoria sobre la muerte que Cristo nos dará a todos sus seguidores al final del tiempo. Nabucodonosor se estaba moviendo de la idolatría hacia la adoración al único Dios verdadero. En su vida y en su carácter, los cautivos hebreos habían enseñado los principios de la justicia de Dios, que adoraban solo al Creador. El sábado es un monumento conmemorativo de que Dios es el Creador de los cielos y de la tierra. El Redentor que iba a venir es la cuarta persona que andaba en medio del fuego. El rey reconoció al Hijo de Dios. El profeta Isaías escribe que en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Dios siempre está del lado de los perseguidos y jamás del lado de los perseguidores. La profecía declara que en los últimos días se levantará otra imagen para forzar una uniformidad religiosa, un boicot económico universal y por último, un decreto de muerte contra todos los que rehúsen adorar a la bestia y a su imagen. En ambos capítulos, 3 de Daniel y el capítulo 13 de Apocalipsis, se destaca el número 6 como símbolo del hombre bajo el control del mal. La adoración de la imagen de Babilonia se menciona 6 veces en el libro del profeta. Por lo tanto, podemos entender que este evento está en relación con el tiempo del fin. Debemos de ser fieles y leales al Dios creador. Que el Señor te bendiga y que puedas recordar
que Él tiene el control del mundo y el control de tu vida. Cristo es la resurrección y la vida. Que el Señor te bendiga en este día. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.